Justamente para tratar este tema y poder conversar, hacer un análisis sobre lo último que ha dicho el presidente Vizcarra, que prácticamente no ha dicho nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ha informado sobre las cifras y ha hablado sobre un bono que se le va a dar pues también a un sector, en fin. El analista político Ángel Delgado se encuentra en la línea telefónica, le damos la bienvenida. Señor Delgado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. A la orden. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra el día de hoy y llama mucho la atención, ¿no? Ya estamos terminando hoy esta cuarentena, sin embargo se ha referido a que se va a llevar a cabo una cuarentena focalizada en algunas regiones y también ha dado algunas instrucciones, ¿no? Pero básicamente ha dicho que el éxito de esta nueva etapa depende de todos. Nuevamente vuelve a referirse a la ciudadanía, vuelve prácticamente a referirse a la ciudadanía. ¿Qué tiene que decir? Bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de discursos extremadamente largos, monótonos, repetitivos y sobre todo cargados de un triunfalismo que realmente a veces suena a un desconocimiento de la realidad o un cinismo. Porque de verdad todo el discurso es un esfuerzo especialmente significativo para demostrarle a todo el país que las cosas están yendo bien, que se está mejorando, que se ha logrado controlar la pandemia. Y por otro lado, uno ve incluso en los mismos noticieros de aquellos medios de comunicación que obviamente están vinculados al gobierno, un conjunto de reclamos, protestas, vacíos, desabastecimientos y problemas que contradicen abiertamente esta imagen de magnificencia y de triunfalismo que el gobierno tercamente se empeña en proporcionar. Creo que esto es una primera constatación. En segundo lugar, resulta significativo que se declare oficialmente el fin de la cuarentena cuando todos nosotros, usted y yo, hemos visto que es allá de hace varias semanas, muchas semanas atrás, la cuarentena ya había sido en los hechos desbordada. Entonces, este levantamiento de la cuarentena no es sino una medida puramente simbólica que refleja una realidad objetiva donde los sectores populares, empujados por el hambre y la necesidad, de hace mucho tiempo han ganado las calles, para no hablar de otros grupos de personas que han hecho lo mismo. En consecuencia, cuando se levanta la cuarentena, no va a haber ninguna diferencia cualitativa entre el día de ayer y el día de mañana. Va a haber una continuidad que se puede incrementar quizás cuantitativamente, pero no va a significar nada diferente en lo sustancial. Por otro lado, lo que sí resulta grave es que el levantamiento de la cuarentena, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, porque ya se ha controlado la pandemia y porque las cosas van mejor, esté acompañada de la suspensión de las garantías constitucionales, como son la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión. Estos son derechos fundamentales sobre los cuales se asienta el Estado democrático de derecho, y resulta ahora que habría que preguntarle al mandatario, ningún periodista lo hizo, creo yo, en el sentido de qué sentido, si la cuarentena ya no existe, ¿para qué se mantiene un estado de emergencia? Anteriormente, incluso de modo abusivo, uno podía explicar de que la cuarentena era el modo coercitivo para asegurar el aislamiento social. Pero cuando ahora desaparece sustantivamente por un mandato oficial, conculcar el ejercicio de estos derechos constitucionales, a mí me parece un abuso, y peor aún, creo yo, de que configura una especie de fundamentos jurídicos para endurecer la política gubernamental en algo que ya no tiene que ver directamente con la pandemia, sino se está hablando de la violencia, se está hablando de la delincuencia y probablemente creando las condiciones para poder enfrentar el descontento social
que, como todos sabemos, cada día crece más por todo el territorio de la República. Estas son las cosas que a mí me preocupan seriamente y es una paradoja de que no tengamos cuarentena, pero sí tenemos un régimen de excepción, de suspensión de nuestros derechos fundamentales, por el cual usted y yo podríamos mañana, sin que me dé ninguna razón sanitaria, ser detenidos, ¿no?, sin mandato judicial, y nuestro domicilio u oficina ser allanada sin que exista también ningún tipo de orden del juez competente. Ahora, esto es algo que se está dejando pasar, y yo aprovecho aquí para hacer esta denuncia, porque, repito, ya son notas de un Estado autoritario que, a mi juicio, está en marcha. Como bien usted lo decía, ¿no? Esto es propio de dictaduras, ¿no? El hecho, por ejemplo, de también imponer el toque de queda, ¿no?, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, para de esa manera poder trabajar en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Perdón. Sí. Si me pregunte, ¿cuál es la razón del toque de queda? Sanitaria, porque estamos hablando, o sea, hasta ahora toda la emergencia ha estado vinculada a conservar la salud de la gente. Entonces, un poco a la fuerza, nos quitan nuestras libertades para privilegiar la salud, correcto. Si ahora no hay cuarentena y, según el dicho gubernamental, se ha controlado el virus, ¿por qué se restringe la vida nocturna? ¿Por qué el toque de queda? Claro. ¿Acaso el coronavirus en la noche se desata y se vuelve un criminal claro, peligrosísimo, cosa que no sucede en el día? Hay un comportamiento distinto en la nocturnidad, en el anochecer, que hace que le da peligrosidad distinta al coronavirus. Eso es lo que tiene que explicar. Porque vea usted, cuando se ponen otros elementos se mete contrabando. Claro. Porque si el gobierno considera que la delincuencia es hoy día el factor principal que está llevando a que se suspendan los derechos constitucionales, como se hacía en la época de Sendero Luminoso, tendría que primero el gobierno reconocer de que hemos llegado a una situación tan caótica que la criminalidad ha puesto en jaque al Estado y la seguridad de todo el país, y entonces tenemos que apelar a estos recursos de emergencia. Así es. De emergencia constitucional, me refiero, ¿se da cuenta? Claro. Entonces ya no es la salud, ahora es la delincuencia. Pero créame usted que más adelante va a ser la protesta social, va a ser la movilización de la gente, va a ser el descontento, y en un momento determinado van a ser también las opiniones independientes que podamos hacer usted y yo, y que no le van a gustar seguramente al gobierno, porque la va a vincular a que son formas de azuzar la violencia y el descontento en la sociedad. ¿Se da cuenta? De un gobierno que además considera que todo lo que ha hecho está perfecto y bien hecho. No hay nada que autocriticarse, y si hay culpa, es culpa de la gente, es culpa del pasado, 100 años de pésimos gobiernos. Ahí están los responsables. No hay ninguna autocrítica o reconocimiento de error, y eso entonces, vea usted, poco a poco está configurando un régimen de una naturaleza muy diferente al Estado democrático de derecho al cual pensábamos que todavía vivíamos en el Perú. Exacto, doctor Delgado, totalmente de acuerdo. Son medidas facilistas, pero lo voy a invitar que permanezca, por favor, para escuchar lo que dijo en otro momento en esta conferencia el día de hoy el presidente Vizcarra, en donde anuncia lo siguiente. Correcto. El resto del país, todas las otras regiones, que no son esas 7, incluidas Lima, la región Lima y Lima metropolitana, entra también a una cuarentena focalizada. Pero esta cuarentena focalizada está por grupos de personas. Hemos determinado 3 grupos que merecen una atención especial. Primero, las personas mayores de 65 años, que por su edad necesitan protegerse del contagio del virus. Entonces, esos 3 grupos de personas, adultos mayores de 65 años, niños desde 0 hasta los 14 años y personas con algún tipo de enfermedad ya preexistentes, también deben continuar la cuarentena. Bueno, en cierta forma, señor Delgado, está llamando a la responsabilidad, por decirlo así, ¿no?
Claro. Está bien. O sea, estas medidas fundamentalmente tienen que basarse en la responsabilidad ciudadana. Vea usted, si usted cree en la democracia y además en la economía social de mercado, el fundamento de ambas instituciones es la creencia en que el comportamiento de la gente va a tener un grado de racionalidad que permite que tome decisiones lógicas y razonables y que el intercambio de bienes y servicios se haga también con cierta lógica. Por supuesto que hay muchos errores y muchos problemas, tanto en la democracia como en el régimen de mercado. Sin embargo, uno cree en eso. En consecuencia, ante una crisis de esta naturaleza, la primera apuesta ciudadana para un demócrata es la convicción de que la gente, en su gran mayoría, va a actuar con racionalidad y se va a autoproteger, porque finalmente lo que está de por medio es la sobrevivencia y cetibus paribus, salvo que se demuestre lo contrario, bajo estas condiciones, cetibus paribus digo, de que la gente no quiere contagiarse, la gente no quiere morir. Ese es el tema. Claro. Y si hay excepciones, hay que darle una atención debida. Por ejemplo, esto no puede funcionar para gente que tiene el dilema de contagiarse o morir por hambre. Claro. Si alguien está en una situación dramática, al límite, y no tiene que dar de comer a sus hijos y a los suyos y a él mismo, va a salir a trabajar. Vea usted, aún así, la ciudad de Lima esté bombardeada por una aviación extranjera. Ajá. Tengan de seguridad en el bombardeo de Beirut y que hemos visto, la gente cuando está desesperada sigue saliendo, sigue ocupándose para poder mantenerse arriesgando su propia vida. Ahora, ese tema, por ejemplo, debía ser contemplado por una política gubernamental. Así es. Y no está hecho. No basta decir hay que tomar medidas de cuarentena focalizada, con lo cual todos estamos de acuerdo. Pero eso tiene que hacerse además sobre la base de la responsabilidad y además para la cuarentena focalizada, como usted comprenderá, no tienen por qué suspenderse los derechos constitucionales de nadie. Aquí hay una confusión de fondo. Las medidas sanitarias para poder atacar una enfermedad como el coronavirus están básicamente plasmadas en la Ley General de Salud, la cual ha sido mencionada a propósito de la bravuconada de Vizcarra de querer estatar las clínicas. Ahí hay un conjunto de herramientas administrativas para poder enfrentar la crisis que le permite tomar decisiones, controlar, restringir, intervenir, pero en ningún caso violentar y suspender en total los derechos constitucionales a los cuales hemos mencionado. Nada. Así es. Esto genera una indefensión ante cualquier ciudadano. Correcto. ¿Se da cuenta? Esto no puede darse mañana de ninguna manera. Intervenido, repito, en nuestra libertad, en nuestro domicilio, sin que haya razón alguna, ya, aunque no haya razones de salud. ¿Por qué? Porque la ley está abierta, o el estado de emergencia apunta a eso. No solamente puede darse en situaciones de excepcionalidad y por un cortísimo tiempo. Lo hemos tenido en la época de Sendero Luminoso, donde había ataques, había medidas que ponían en peligro todos, y todos entendemos... Pero era otra época, era otra situación. Y ahora estamos, claro, estamos en medio de una pandemia en donde lo que esperamos nosotros como peruanos son soluciones. Y esas son las soluciones que no hemos visto. Y después, cuando termine esta pandemia, van a tener que rendir cuentas. Ahora, por ejemplo, los ministerios también se están quejando de que hay que dejarlos trabajar porque estamos en medio de una pandemia y el Congreso no los puede citar ni los puede interpelar. Entonces, de ese tema vamos a hablar ahora con un congresista. ¿Algo más que agregar, señor Delgado? Ya nos tenemos que ir. Sí. Decir que esa es la típica situación en la cual hay gente, aventureros, que se aprovechan de una emergencia real, de una catástrofe, de una crisis sanitaria, para sacar réditos políticos y, sobre todo, auparse, fortalecer su poder, gobernar con libertad y sin límites y intentar perpetuarlo. Ve usted, a mí no me extrañaría que cuando conversemos después estemos hablando que el gobierno, vista la situación, se ve obligado a perpetuarse en su mandato, más allá que los plazos se hayan vencido. Este es un peligro que no debemos nosotros dejar... Hay que tocar madera, hay que tocar madera. Esto no puede pasar en nuestro país y menos en pleno bicentenario. Muchas gracias, doctor Delgado. Vamos a conversar con usted en cualquier otro momento.